Vamos a continuar dándole paso a nuestro primer conversatorio de la agenda. Nuestros invitados hablarán sobre la educación para el empleo y la productividad del país. Le damos entonces la bienvenida al doctor Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Alquería, y al padre Jorge Humberto Peláez. Él es rector de la Universidad Javeriana de Bogotá. Señores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días y bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Julián, y toda la Junta de Cámaras y Cámaras de Comercio, al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, un placer y un honor estar en esta invitación. Y obviamente estar, pues afortunadamente, más cerca del padre Luis Humberto Peláez de lo que estábamos hace 2 minutos. Es un honor, también un honor por lo que él representa y por su vida y lo que representa la Universidad Javeriana y el enorme legado de educación que ha dado a Colombia. Recordemos que la Universidad Javeriana, si no estoy mal, se fundó en 1625. Es 11 años más vieja que Harvard. Entonces uno entiende el impacto que ha tenido en el país, aunque evidentemente los temas políticos del siglo XVIII y XIX generaron mucho ruido. Pero es un placer estar aquí, Padre Peláez, y un honor compartir con usted este podio. Muy buenos días para todos ustedes, doctor Julián, doctor Nicolás, apreciado Carlos Enrique, amigas y amigos todos. Gracias por esta invitación. Me parece formidable esta iniciativa de poner a conversar al empresariado colombiano con la sociedad, cosa que viene haciendo desde hace mucho tiempo. De modo pues que qué bueno que podamos hablar de educación, una educación muy conectada con el desarrollo económico del país, una educación que genere empleo, una educación que nos haga competitivos, y hacerlo aquí con el doctor Cavelier, que es un empresario destacadísimo y al mismo tiempo líder de transformaciones sociales muy hondas, y el doctor Cavelier ha trabajado por la transformación de la educación en Colombia. De modo pues que estupendo conversar aquí sobre estos temas. No sé si el formato pues incluye las preguntas o
organizamos, pues había pues una primera pregunta sobre la política para una mayor pertinencia de la educación para el mercado laboral. No sé si empezamos por ahí. Casi que hubiéramos preparado conjuntamente con Sergio Desgranados el panel en su alocución sobre la importancia de la productividad y lo crítico que es la productividad y obviamente la innovación como motor de productividad. Y yo creo que dentro de todo este proceso de política de pertinencia de educación, tiene que haber un objetivo muy claro, que es una sola palabra, que es productividad. Paul Krugman, el premio Nobel del 2008, dice que el ingreso está atado directamente a la productividad en términos reales. En el mediano y sobre todo en el largo plazo. Entonces, pues, el foco que mencionaba ahora Sergio Desgranados, nuestro querido amigo y ahora presidente de la CAF, que va a hacer un trabajo enorme por Colombia y pues obviamente por el Grupo Andino o por el continente, porque es el Banco de América Latina. ¿Y qué es productividad? Es hacer con lo mismo mucho más. Y esto obviamente se refiere en términos económicos al capital y a la mano de obra. Cuando hay incidencia en la calidad de la mano de obra a través de la educación laboral o la educación formativa, pues no es exactamente lo mismo, que la mano de obra va a haber incrementado su costo en cierta manera, pero eso se debe traducir de manera muy importante en el resultado de ese trabajo de la mano de obra con el capital en el recurso final. Y entonces ese objetivo de subir la productividad de la educación nos pregunta también en qué capacitamos y en qué educamos las personas. Y nos envía directamente a todo el debate del trabajo con el SENA, del trabajo con el EDTH, que es la educación, el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, pues, ahí creo que debemos tener esa parte muy clara, porque la gente dice, no, pues hay que educar más a la gente, pero primero, ¿con qué objetivo? Y segundo, ¿en qué áreas lo tenemos? Pues. Y la verdad es que, pues en nuestra experiencia, por ejemplo, que venimos trabajando en la Fundación Alquería Cavelier con varios municipios, ya 29 municipios en Cundinamarca, donde tenemos espacio en 98 colegios, supliendo o replicando el trabajo que hicimos en Cajicá en los últimos 7, 8 años, donde logramos que Cajicá fuera el mejor colegio para educación, pero en el menor municipio para educación en Colombia, con todos los colegios en A. Y el colegio que estaba en A pasó a más, y obviamente se ganaron todos los Serpilo Pagas, los números de Serpilo Pagas eran increíbles. El mayor en Cundinamarca, compitiendo solamente con La Mesa, que es un municipio de muy alta calidad de educación tradicionalmente también. Pero, por ejemplo, en ese proceso aparecen espontáneos que nos ayudan a procesos, y apareció el Club Payandé queriendo meter a Quebrada Negra, que es un municipio pues, donde está el Club Payandé físicamente, en el proceso. Y en esas conversaciones hablábamos con el rector, los rectores y el alcalde, y yo les decía pues, que Cundinamarca son básicamente dos cosas. Pues Cundinamarca son dos departamentos. Uno es el de la Sabana, donde está pues, Bogotá y le da la influencia. Pero fuera de Cundinamarca, de esa Sabana, aunque incluyen parte de la Sabana, son turismo y agricultura. Entonces, ¿en qué tenemos que formar los muchachos en 11 y 12 o en 10 y 11 en Quebrada Negra? Pues yo diría que en esas dos cosas, sobre todo en turismo, dado pues que son las playas de Bogotá, están a 900 metros, hay una afluencia de bogotanos profunda hacia todos los municipios, no solamente los que están al borde de la carretera como Villeta o Nucaima o Tobia,
conocemos pues ya más adentro de Acenimaima, ubicaciones que hay para que la gente disfrute el fin de semana o disfrute vacaciones de tierra caliente. Entonces, pues formación en turismo, en culinaria, en servicio de mesas, en servicio de piscinas, en servicio al cliente en todas las actividades, pues obviamente se vuelve esencial. De exploración de montañas, ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que ubicar en ese sentido. Y eso atañe seguramente con la segunda pregunta, pero le quiero ceder la palabra al padre Peláez. Muchísimas gracias. Esta pandemia ha dejado al desnudo problemas muy serios del país, ha evidenciado dolores muy profundos del pueblo colombiano y también nos ha abierto una ventana de oportunidades fantástica. Yo quiero hacer entonces la lectura desde lo positivo que nos deja la pandemia. En primer lugar, hemos tomado conciencia de lo que significa la transformación digital. Por lo tanto, las competencias digitales tienen que entrar a formar parte del kit de herramientas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las diversas profesiones y de los diversos oficios. En segundo lugar, hemos tomado conciencia de la importancia de la capacidad de creatividad, de innovación, de transformación. Empresa que no se transformó en esta época murió o está en cuidados intensivos. Institución educativa que no se transformó, que no innovó, exactamente la misma situación. Por lo tanto, la formación para la innovación, para la creatividad, para el emprendimiento es otro componente esencial de los modelos educativos. No se trata de regresar al pasado. Yo detesto el verbo regresar. ¿Regresar a qué? A un pasado que ya no existe, a una Colombia que ya no es la misma que la que teníamos en el mes de febrero del año pasado. Por lo tanto, tenemos que tener esa mirada de futuro y de transformación y de esperanza. Considero importantísimo, doctor Cavelier, como tú lo estás insinuando en este momento, una profunda conexión entre los procesos educativos de los colegios y de las diversas instituciones de educación superior, llámense como se llamen, con los planes de desarrollo regional y con la vocación productiva de las ciudades y regiones. Me parece absolutamente fundamental que formemos precisamente para que tengamos ese recurso humano cualificado de tal manera que se dispare el desarrollo de esas regiones. De modo que ese diálogo con los consejos de competitividad, con los empresarios de la región, con los hacedores de políticas públicas es fundamental. De ahí que los empresarios tengan que hacer parte de nuestros comités curriculares. No podemos seguir diseñando los académicos encerrados en nuestra burbuja los planes formativos. Esto me parece absolutamente fundamental. Otro elemento que nos ha puesto en evidencia la pandemia es la importancia de las llamadas las soft skills, las competencias blandas. Esencial el trabajo en equipo. Esencial la capacidad de construir juntos. La interculturalidad. Durante estos largos meses de pandemia hemos trabajado conjuntamente con personas de todo el mundo. Los webinars y todas las juntas directivas y los consejos han sido con personas de la India, de China, de todos los países, de todos los continentes. Es necesario entonces desarrollar esas competencias. Ahora, yo quisiera terminar esta breve intervención, doctor Cavelier, planteando algo. No es suficiente con que en las instituciones educativas de los diversos niveles los jóvenes aprendan a hacer, deben aprender a hacer y ser altamente eficientes, pero igualmente tenemos que desarrollar procesos para que aprendan a ser y a vivir con. Si no trabajamos esa formación humanística, esa formación ética, esa formación ciudadana, pues se nos desbarata el país, se nos desencuaderna el país. Entonces, de nada nos sirven los altos índices de reactivación económica del país si al mismo tiempo no estamos trabajando estos temas de ciudadanía
para que no vuelvan a aparecer las primeras líneas ni todo este drama que hemos vivido en nuestras ciudades que nos ha despedazado el país. Entonces, parémosle bolas, pongámosle mucha atención en estas conversaciones a formación de las competencias para el trabajo, las competencias para la comunicación, competencias para la tolerancia, y eso no se hace con cátedras, no. Se hace con talleres, se hace con casos de estudio, con pedagogías dinámicas. Hasta aquí llegaría, doctor Carlos Enrique, para que tú sigas como estimulando esta conversación. Gracias, padre Peláez. La verdad es que si a mí pudieran escoger entre dos materias que deben tener los niños en los colegios adicionales o que están dando hoy, coincidimos perfectamente. Una es la ética. En un país asoleado ya hace 50 años por el narcotráfico, recordando a líderes que nos lo dijeron en los años 70 y 80, de que el cambio de los valores iba a ser profundo, porque habría que hacerse rico muy rápido de cualquier manera. Esos valores nos han afectado profundamente en nuestra sociedad, y el manejo del gobierno, la captura del Estado en muchas situaciones, es porque la ética es cualquier cosa. Y segundo, lo que usted acaba de mencionar de los temas digitales, padre Peláez. El segundo idioma en Colombia no debe ser el inglés, debe ser el coding. El inglés vendrá y pues muchas personas dirán que qué horror lo que estoy diciendo, pero se trata, si uno dice unas cosas lindas y todo el mundo lo aplaude y no tiene controversia, entonces estoy diciendo cosas que ya oyeron. Pero que el coding sea el segundo idioma en los colegios públicos y privados debe ser una prioridad increíble. Aquí está el doctor Juan Lozano, con quien nos reunimos en el año 2003 con el profesor Charpak, el premio Nobel de Física de Francia, que empezó el programa de pequeños científicos. El programa de pequeños científicos hacía que niños de 4 o 5 años empezaran a interactuar con la ciencia. El programa no avanzó mucho, desgraciadamente, pero es eso mismo, estar metidos con la digitalización, que es el idioma que se tiene que hablar en el futuro. No va a ser posible que ninguno de los hijos nuestros, nosotros, he tratado de sentarme a hacer un curso por Coursera de algoritmos y no he logrado hacerlo. Es uno de los objetivos que tengo durante los próximos año y medio, porque hay que saber cómo se crean los algoritmos, hay que saber cómo se genera el código, para poder entender uno, por lo menos básicamente, qué son esos maestros y qué deberían trabajar en ese sentido. Por otro lado, está también el tema de la educación técnica. En Colombia, la educación técnica se ha visto como para los que no pudieron entrar a la universidad. Hay una desproporcionada negativismo y desproporcionado baja percepción de la educación técnica. Otro amigo de Juan Lozano, porque su hermana estuvo con él en el colegio, es Harry Sazón, que cuando salió del colegio se fue para el SENA y todos los compañeros, entre comillas, se burlaban de él. ¿Cómo es que se va para el SENA? ¿Qué es eso? Se fue a estudiar cocina y después se fue a Canadá a estudiar cocina y estuvo en un restaurante en Canadá. Y hoy es uno de los 3 primeros chefs de Colombia, por lo que aprendió seguramente en el SENA. En los Andes tenemos una iniciativa que sale de la triada que se creó durante la rectoría del rector Pablo Navas, que fue una alianza muy fuerte con la Universidad Católica de Chile y con el TEC de Monterrey. Pero en este caso es que entendimos un proyecto que desarrolló los últimos 30 años la Universidad Católica de Chile, que se llama el DUOC, que es el Departamento Obrero Campesino de la Universidad Católica.
tiene un nombre pues obviamente bastante como en los años 30, pero es la educación técnica. Y mientras la Universidad Católica de Chile tiene 20.000 estudiantes en la universidad, el DUOC, que es su brazo técnico, tiene 100.000 estudiantes. Y el principal indicador de calidad del DUOC en Chile es que en 6 meses el 85% de los estudiantes están trabajando en un puesto formal. Y lo hablábamos hace unos meses, unas semanas, que tuvimos una reunión con uno de los directores del proyecto, el doctor Oscar Pardo, de la Universidad de los Andes, y con Edna Morilla, la secretaria de Educación de Bogotá, tratando de vincular procesos entre entidades como son los Andes y la ciudad de Bogotá. Y Edna decía, esto es maravilloso, porque verdaderamente en medida que universidades como los Andes o como la Javeriana, como el Externado o como la Sabana empiecen a generar educación técnica, se va a quitar ese rastrojo de mala fama que tiene la educación técnica. Si uno mira Alemania, fue de las primeras cosas que aprendí yo cuando fundamos Empresarios por Educación con Nicanor Restrepo y Antonio Celia hace casi 20 años, es que en Alemania el 70% de los muchachos que salen de Abitur, que hacen su grado de Abitur de los colegios, que son el 95-97% de los niños alemanes, que todos van al colegio y todos terminan, entran no a las universidades, sino a colegios técnicos, privados y públicos. Y cuando salen a los 2 o 3 años, muy planificadamente, entran a la industria manufacturera o a la industria de servicios alemana, con ingresos 3 o 4 veces mayores a los que inicialmente sus compañeros de la universidad van a tener 2 años después cuando salgan de la universidad. Claro, en el largo plazo los universitarios tienen mayores ingresos, pero eso lo que hace es fortalecimiento de una clase media alemana monstruosa, con unas productividades enormes. Y se sabe desde el inicio que solamente 30% de los niños que entran a un colegio público van a ir a la universidad. El otro 70% van a ir a colegios técnicos, pero su vida y sus ingresos van a ser extraordinarios y van a pertenecer a la sociedad íntegramente. Y yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad que tenemos aquí como sociedad. Totalmente de acuerdo. Tenemos que darle todo el estatus y el reconocimiento a la formación técnica y tecnológica. Y esto se hace con hechos. Nosotros en la Javeriana estamos en la misma onda, doctor Carlos Enrique. A partir del año entrante empezaremos a ofrecer unas carreras tecnológicas en el área de las ingenierías y en el área de la salud, aprovechando las fortalezas que tenemos en esas dos áreas, pero la idea es ofrecer en las diversas áreas. El SENA ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país, ha sido un jugador importantísimo. Ahora bien, muchos de los institutos que ofrecen esto, con honrosas excepciones, pues son institutos cuya calidad no es la más destacada. Entonces tenemos que, si las grandes universidades, que tenemos acreditaciones nacionales e internacionales de más alto nivel, entramos como jugadores en esto, a unos precios razonables porque el mercado es diferente, pues yo creo que con esto estaremos haciendo un aporte fantástico al desarrollo del país. De modo que tenemos que comprometernos con esta tarea. En los países desarrollados, el 25% de los chicos que terminan su secundaria pasan a los estudios llamados universitarios y el 75% técnicos y tecnológicos, con unas competencias formidables, un reconocimiento social muy grande y un nivel de vida excelente. Necesitamos entonces, y aquí tenemos excesiva doctoritis, y tenemos que invertir en la pirámide, y esto se hace con calidad, de modo que completamente de acuerdo con esta transformación. En una charla hace unas semanas de un grupo que se conformó hace varios años, que se llamaba Valientes, comentábamos que el Ministerio de Trabajo ya tiene un observatorio de educación y de trabajo, pues obviamente. Pero lo que pasa en países desarrollados, y
y esto puede sonar autoritario y puede sonar terrible también, pero es el Ministerio de Industria, por lo menos en Alemania, el que determina qué cupos hay en qué áreas de los institutos tecnológicos para que la gente estudie temas pertinentes al trabajo que van a conseguir. Y claro, como están las críticas a los psicólogos y a los sociólogos y a los antropólogos, y yo soy antropólogo y sociólogo, pero claramente eso fue lo que estudié para formarme como persona, pero no como profesional. Yo sí creo que tiene que haber una determinación de la planificación de los desarrollos regionales, como usted bien lo decía, padre Peláez, de en qué se tiene que poder trabajar, porque si la educación pues, finalmente es para surgir como personas y disfrutar la vida, como lo han dicho Enrique Peñalosa y John Sudarsky en muchas ocasiones, un bachiller debe ser una persona que está con sus capacidades para disfrutar la vida, entender la vida moderna. Esos últimos 2 años tiene también que aplicarla a educación para el trabajo. Y en esa medida tenemos un balanceo de las personas hacia el trabajo y a la ciudadanía y a ser una persona que pueda entender lo que sucede en la ciudadanía a través de matemáticas y lectoescritura, a través de todo su currículum. Entonces, pues que esa determinación de colegios técnicos venga de los ministerios de trabajo o ministerio de industria debe ser crítica, porque para allá andamos. Y volviendo al tema que usted planteaba, estaba revisando unas cifras y al año se gradúan casi 300,000 muchachos de esos colegios que son públicos, instituciones privadas de regular calidad. Y solamente 5% se gradúan de instituciones públicas en ese sentido. Pero el SENA, por eso es la entidad más apreciada por los colombianos, gradúa millones de personas al año en diferentes cursos. Y eso es lo que hace que la gente quiera tanto al SENA y que sea la entidad más querida por los colombianos. Porque los colombianos tenemos una propensión natural a la educación, dado pues, temas pues, culturales e históricos, como el hecho de que la Javeriana se fundara en 1623. Creo que la Santo Tomás 1625 o antes. Bueno. 1580 empezó labores un poco más tarde, sí. Y el Rosario, no sé qué momento sería, pero eso le dio a Colombia esa frase de Bolívar tan cierta que decía que Caracas era un cuartel, Quito, y esto no lo demerito para nada, pero pues era un convento y Bogotá una universidad. Y la educación en Colombia tiene un valor crítico que entendemos los colombianos, y lo he visto, por ejemplo, comparado con Brasil. No hay ese mismo apego a la educación de los colombianos. Hay un problema jurídico allí, doctor Cabrera, muy complicado. Yo acabo de terminar mi periodo en el CESU, Consejo de Educación Superior, que es el que asesora al ministro de Educación en la construcción de las políticas públicas. Estuve 4 años allí en el CESU. ¿Qué sucede? Llegan al CESU las solicitudes de creación de nuevas universidades y esto es una paternidad y maternidad absolutamente irresponsables. Surgen por todas partes iniciativas de origen político. En Colombia no hay universidades con ánimo de lucro oficialmente, pero hay muchas formas camufladas de meter el lucro dentro del marco jurídico. Hay muchas modalidades. Y el problema está en que no hay herramientas jurídicas para decir este proyecto de universidad, de institución universitaria, no va, porque no es pertinente para la región. Pero el marco jurídico simplemente nos proporciona una checklist, uno va chuleando. En algún momento nos pusieron alguna tutela ahí en el CESU hace unos meses porque habíamos dicho que no a un proyecto que surgía en determinada ciudad y nos dijeron que atentábamos contra el desarrollo regional. Bueno, una carreta complicadísima. Resulta que debería ponderarse realmente la pertinencia y la conexión
de esa propuesta educativa con las necesidades de desarrollo regional. Si las necesidades son más técnicas y tecnológicas, apostemos por la creación de instituciones que vayan en esa línea y demos los recursos. Pero no hay marco jurídico que nos permita, en este momento, que le permita al Ministerio de Educación Nacional hacer un filtro en términos de pertinencia y en términos de calidad de los productos. Simplemente cumplen con estos requisitos, ponen allí como parte del patrimonio 2 lotes, 2 manzanas, ¿y eso qué? ¿Qué significa esto? Nada. Entonces ahí también esto es un llamado a afinar el marco jurídico, porque no podemos tener una formación de recurso humano si no tenemos las instituciones de calidad y con unos altos niveles de exigencia. Indudablemente, yo no conocía, fíjate que, como dicen los gringos, mi takeaway del día es ese, padre Peláez, pues. De las preguntas que nos pasaron, pues, era cómo nuestras instituciones han venido afectando la calidad de la educación. Obviamente el padre Peláez lo va a dejar de último porque la Universidad Javeriana pues tiene ese impacto tan monstruoso, y yo ya tengo 2 miembros de mi familia cercana y una sobrina que se va a graduar también de abogada dentro de unos semestres. Mi señora y mi hija son javerianas, usted lo sabe. Pero digamos que, volviendo al impacto que podemos tener las empresas en la educación, se nos preguntaba un poco, no sé cuánto tenemos, bueno, 5 minutos para el total o 5 minutos para mí. Bueno, sí, muy bien. El impacto que hemos tenido a través de las empresas en el trabajo. Nosotros, digamos, hemos capacitado 1.300 personas de las plantas nuestras, de las 4.000, bueno, de las plantas, tenemos 4.500 colaboradores directos e indirectos trabajando, y ellos hemos capacitado en el SENA 1.300, hemos graduado en el SENA 1.300. Tenemos un programa muy lindo que hemos desarrollado con el SENA que se llama Herederos de Tradición, que son hijos de productores de leche. Tenemos 13.000 productores de leche. En este el número es más bajito. Hemos graduado 180 hijos de productores de leche, y estamos en la formación de otros 30 en este momento, pero tenemos que llegar a los números de los miles para hacer que ese proyecto del campo con edades mayores se renueve con niños que les guste el campo, que puedan hacer la labor en sus fincas rentablemente, porque parte de lo que pasa con la migración es que la gente en el campo pues es muy pobre y la oportunidad en los campos, en las ciudades, es mayor. Y también hemos graduado en las escuelas de campo a 1.000 campesinos en trabajos de cómo mejorar la calidad de la vida y la calidad del trabajo en las fincas. Y tenemos también un programa que se llama Plan Finca, y hemos graduado 133 planes finca, donde las fincas se transforman profundamente. Pero, por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos son en estos grados que hacemos cada tanto tiempo en la alquería, cada año, cada 2 años. El año 2011 me invitaron a un grado de 50 miembros de alquería y me dijeron, a propósito, hoy se gradúan 22 productores de leche de Suezca. Dije, qué bien, maravilloso. Entonces, pues en mi saludo a todos los graduandos de la planta de leche de alquería de Cajicá, como de los campesinos, les dije, lo importante es que ustedes trabajen en productividad. Seguimos con el tema de la productividad. Y los campesinos me dijeron, en respuesta, tomaron la palabra y me dijeron, vamos a seguir la mejorabilidad. Pero lo interesante de este grupo de campesinos es que estaban, el año 2007, cuando empezamos a recoger la leche, tenían 400 litros, entre ellos 20 litros por persona. Después del paro, les pusimos un tanque de leche en ese momento, cuando los capacitamos, un tanque de 2.000 litros, o de 1.000 litros al principio. Y después del paro 2013, fuimos a hacer una visita, a agradecerles a mucha gente por el esfuerzo que había hecho. Llegamos a una casa en el municipio de Suezca y empecé a oír a campesinos que hablaban de el aforo de metro cuadrado de pasto por potrero,
y de la productividad de la vaca y de la rotación de los potreros y de las células somáticas. Y dije, estos señores, ¿quiénes son? Me dijeron, ¿se acuerdan de esos que usted graduó con el SENA? Estos son. ¿Y cómo van? Y dicen, van en 2.000 litros diarios. Ya tenemos que ponerles otro tanque. Cuando vino el presidente de la IFC, con quien tenemos una relación muchos años en la alquería, en 2017, tratamos de llegar hasta allá, pero los hicimos llevar a la alquería porque no era posible por su agenda. Nos sentamos con ellos en el patio a conversar y dijeron, es que compramos un camión. Y dicen, tú estás trayendo la leche a la alquería. Y dicen, no, es porque ya vamos en 4.000 litros, nosotros 20. Es decir, en 10 años han subido su producción 900%. A través de esa capacitación que hicimos con el SENA y la garantía de compra que hemos hecho con ellos y el permanente trabajo. Entonces, eso ya es lo que se llama clase media campesina, una persona que pasa de 20 litros diarios a 200 litros diarios. Compraron un camión simplemente porque no podían llevar las cantinas en la moto al tanque. Era mucho más eficiente comprar un camión para dentro de las fincas de ellos, 2 veces al día recoger la leche y llevarla al tanque para que el camión grande al que quería llegar por ellos. Eso es productividad y eso es el ejemplo con que los quiero dejar. Muchas gracias. Cierro muy brevemente. Estos ejemplos que hemos escuchado nos muestran que la educación es el motor de transformación del país, una educación pertinente, una educación muy ubicada en el contexto social, es formar a los de Suezca para que puedan desde su tierra, desde sus vacas, desde su quehacer cotidiano, ser altamente productivos, ser altamente eficientes y mejorar su calidad de vida. Necesitamos entonces seguir trabajando y gracias, doctor Julián, por esta invitación, trabajar juntos, empresarios, instituciones educativas, el gobierno, para que los modelos educativos cada vez estén más conectados con la transformación real del país y al mismo tiempo formando esas competencias ciudadanas para que podamos vivir en un país donde haya lugar para todas las ideologías, todas las maneras de pensar, sin descalificarnos, sin destruirnos, sin acabar con el transporte público. Necesitamos educar para la tolerancia. Muchísimas gracias por esta invitación. Carlos Enrique, qué bueno estar aquí contigo.